Direcciones IPv6 o redes IPv6. ¿Qué significa la IPv6? Es el nuevo formato de direcciones que identifican los nodos de las redes, los equipos conectados a las redes a nivel mundial. Porque la IPv4 ya no era suficiente para poder tener todas las redes del mundo. Apenas alcanzaba para 284 redes, ¿sí? Pero de tamaño de 16 millones de computadoras o de equipos conectados a la red. Por eso es que era imposible, eran en total 128 redes tipo A con 16 millones. Entonces, pues no, en realidad eran muy poquitas. Ahorita estamos hablando de miles de millones de equipos conectados a la red mundial. Por eso no alcanza. Y por eso se tuvo que lanzar un formato IP mucho mayor que el IPv4. El IPv6 no quiere decir que se vayan a utilizar 6 octetos. Como el IPv4 que utilizamos 4 octetos. En este no. Este 6 no significa eso. De hecho, es la última parte del dígito que representa. Porque lo que realmente representa son 16 16 bits, 16 octetos, perdón, que son los que forman la dirección IPv4. 16 octetos, precisamente, que corresponden a 128 bits. Esa es la dirección IPv6. Para que los dispositivos se conecten a la red, necesitan una dirección IP. Cuando se diseñó IPv4 casi como un experimento, no se pensó que pudiera tener tanto éxito comercial y tanta expansión a nivel mundial, dado que solo se dispone de 2 a la 32 direcciones. Esto es, pues son muy pocas direcciones, las direcciones 2 a la 32. Y ojo, son direcciones con una longitud de 32, pero junto con el imparable crecimiento de usuarios y de dispositivos, como son el número, por ejemplo, la población mundial, que si lo tasamos en 7,000 millones de habitantes en el mundo, y si a cada habitante le ponemos en promedio 2 o 3 o más dispositivos, como puede ser una tablet, un celular, una laptop, una computadora de escritorio, una televisión smart, etcétera. Imagínense la cantidad de direcciones necesarias para lograr precisamente para poder identificar todos sus equipos. Obviamente 32 bits iba a ser una cantidad exageradamente pequeña. Por ese motivo, y previendo la situación, el organismo que se encarga de la estandarización de los protocolos de Internet, el IETF, que significa Internet Engineering Task Force, ha trabajado en los últimos años en una nueva versión del protocolo de Internet, concretamente en la versión 6, esto es la IPv6. Es versión 6, pero no son 6 octetos, que posee direcciones con una longitud de 128 bits, es decir, 2 a la 128. Las posibles direcciones que puede manejar es este número que está aquí entre paréntesis, ¿sí? O dicho de otro modo, 340 sextillones de direcciones posibles de identificación de nodos o de equipos conectados en red, en el mundo, incluso fuera del mundo, como es el robot Curiosity, el robot Perseverance, lo que sería el helicóptero, vamos a decirlo así, Ingenuity, que al parecer mañana vuela en Marte, en la superficie marciana, ¿no? O sobre la superficie marciana más bien. El encabezado del IPv6
es más eficiente que el del IPv4, obviamente, y tiene menos campos y se elimina la suma de verificación del encabezado. Puede hacerse diferenciación de tráficos utilizando los campos del encabezado. Las nuevas extensiones del encabezado reemplazan el campo de opciones del IPv4 y proveen mayor flexibilidad a esas direcciones. IPv6 fue creado para mantener mecanismos de movilidad y seguridad de manera más eficiente que el protocolo IPv6, pensando en esto que se conoce como el Internet de las cosas y que busca identificar todo lo que existe en el mundo a través de tarjetas de identificación o de formas de comunicación de radiofrecuencia, para tener identificado absolutamente todo, hasta los inventarios de todas las cosas que están almacenadas en los almacenes de las grandes empresas. Se crearon varios mecanismos junto con protocolos para tener una transición sin problemas de la red IPv4 a IPv6. Así podemos estar hablando que los tipos de direcciones de IPv6 tenemos lo que se conoce como unicast. Esto es, se utiliza únicamente para identificar una interfaz de nodos IPv6, un paquete enviado a una dirección unicast entregado a a una interfaz identificada por esa dirección, o sea, para mandar únicamente hacia esa dirección específica. Por eso se conoce como unicast. También está el multicast, que se utiliza para la identificación de un grupo de interfaces de tipo IPv6. Un paquete enviado a una dirección multicast es procesado por todos los miembros de ese grupo multicast. O sea, lo difunde a toda esa red, microred, mediana red o macro red, ¿sí? Entonces eso es multicast. Y el otro es el anycast, que se asigna a múltiples interfaces, usualmente en múltiples nodos. Un paquete enviado en una dirección anycast es entregado a una de estas interfaces, usualmente la más cercana, para su transferencia, ya sea para que la use esa interfaz o para que la transmita a grupos. Por eso es anycast, a cualquier específico. Los tipos de direcciones IPv6 utilizan el llamado loopback, que en IPv6 se representa por el formato preferido por prefijos en ceros. Por ejemplo, aquí tenemos el 00000000001. ¿Sí? En realidad, si nosotros los marcáramos, tendrían que ser 32 grupos de 4 bits. ¿Sí? Que cada uno de estos es un nible. Entonces son 32 grupos de 4 bits. Y al final tendríamos en 1. Ahorita nada más está identificado aquí 2, 4, 6, 8. Pero en realidad son 32, ¿sí? Grupos de 4 bits. Porque si aquí multiplico 4 por 8, estamos hablando de 4 por estos grupos de 8. Son 8 grupos de 4. ¿Sí? Estamos hablando de 32. Pero en realidad no se escribe así este formato. Se escribe 2 puntos, 2 puntos, 1. Significa que aquí tengo todos los demás bits en ceros y aquí tengo únicamente el 1 al final. Sin especificar, es una dirección unicast sin asignar a alguna interfaz. Indica la ausencia de una dirección y es usada para propósitos especiales. Es representada en formato preferido con el prefijo 2 puntos. De tal manera que todos los ceros que están aquí se ponen 2 puntos y únicamente se pone el dígito que tiene un valor específico distinto a 0. En el formato comprimido. ¿Ok? Así, por ejemplo, vamos a una identificación de enlace local.
sería el 1111111010. Aquí estoy hablando de 10 bits. Si a estos 10 bits le pongo los 54 ceros, 2 puntos, 2 puntos, y luego le agrego un identificador de interfaz de 64 bits, entonces pues esto nada más lo que voy a escribir son estos primeros y los últimos que identifican esta interfaz. Lo demás lo pongo como 2 puntos, 2 puntos. Ahora, con respecto a la dirección de este sitio local, tenemos aquí, por ejemplo, otro formato. 111111011 son 10 bits. 4, 4 y 2 10. Son 8 y 2 10. Y tenemos 38 bits, o sea, 2 puntos, 2 puntos, que simbolizan estos 38. Y luego el identificador de subred, 16 bits. Y el identificador de la interfaz, 64 bits. El prefijo, por ejemplo, FE80, ¿sí?, que es este, identifica una dirección de enlace local, y el prefijo FEC0, que es este, que está aquí con estos dígitos, identifica a un sitio local, ambos en hexadecimal. Todos los dígitos que se manejan por el formato IPv6 se manejan en formato hexadecimal, o sea, grupos de nibles, o sea, son nibles, esto es grupos de 4 bits. Ya no son octetos, son cuartetos porque son nibles. Las reglas de utilización, la dirección IPv6 son asignadas a interfaces y no a nodos, por lo que cada interfaz de un nodo necesita al menos una dirección unicast, o sea, para enviar a un destino específico. A una sola interfaz se le puede asignar múltiples direcciones IPv6 de cualquier tipo, que puede ser unicast, anicast y multicast, por lo cual un nodo puede ser identificado por la dirección de cualquiera de las interfaces. Existe la posibilidad de asignar una dirección unicast a múltiples interfaces para el balanceo de las cargas en la difusión de la información. Una dirección típica IPv6 consiste en 3 partes, como se muestra en esta figura. Ahorita la vamos a ver. La primera parte, que corresponde a lo que es el prefijo del enrutamiento global. Prefijo de enrutamiento global, que van a tener n bits. La segunda parte es el identificador de la subred, que es este, el tipo de subred al que pertenece. Y el tercero, que es el identificador de la interfaz, hasta aquí. De tal manera que este identificador va a tener 128 bits, que es el total, menos los bits destinados al prefijo de enrutamiento, que son n, menos los bits destinados al identificador de la subred, que son m. Y esta sería la estructura de la dirección asociada a este identificador de red IPv6. Con respecto a la seguridad, uno de los grandes problemas que se le achacaban o achacable al Internet es su falta de seguridad por su diseño base. Este es el motivo por el que han tenido que desarrollarse, por ejemplo, el SSH, el SSL, que son protocolos a nivel de aplicación que añaden una capa de seguridad a las conexiones que pasan a través de ese sistema de seguridad, SSH y SSL. IPv6 incluye el IPsec, que permite la autenticación y encriptación de los propios protocolos de base, de forma que todas las aplicaciones se pueden beneficiar de ello. El IPsec, ¿sí?, es el protocolo IPsec estandarizado por el Grupo Especial sobre Ingeniería en Internet. Provee las funciones de 1. Limitar el acceso a solo aquellos autorizados, y certifica la autenticación de la persona que envía los datos. 3. Encripta los datos transmitidos a través de la red para que no puedan ser identificados directamente. 4. Asegura la integridad de los datos. 5.
invalida la repetición de las sesiones para evitar que no sean repetidas por usuarios maliciosos. Los protocolos que respaldan el funcionamiento del IPsec son la autenticación de encabezados, autenticación header AH y la carga de seguridad de encapsulada, Encapsulated Security Payload, que son la ASP, que son protocolos de seguridad dentro de la transmisión. La transición, es importante recordar que el 3 de febrero del 2011 se han agotado ya las direcciones IP versión 4 en el registro central de la IANA, que es la autoridad de asignación de números en Internet. Entonces ya no hay direcciones IPv4, por lo que tuvo que asignarse, a pesar de que localmente se trabajaban como IPv4, se generaba la transformación de esa dirección IPv4 a la IPv6 para salir a lo que era la navegación por la nube en Internet. Por lo que los proveedores de servicios de Internet estaban acelerando el despliegue de la IPv6 en sus redes para que tanto los nuevos usuarios como los existentes sigan disfrutando del uso habitual continuado de Internet. Esta transición, precisamente por ello, la organización encargada de la estandarización de los protocolos de Internet, IETF, que es la Internet Engineering Task Force, diseñó junto con el propio IPv6 una serie de mecanismos que se le llaman o llamamos de transición y coexistencia. Por eso existen los dos protocolos. Localmente el protocolo IPv4 y en la nube, fuera en Internet, el IPv6. Actualmente no existe una fecha definida para dejar de utilizar el IPv4 o comenzar a utilizar el IPv6 completamente o en forma local, por lo que el diseñar IPv6 se optó por incluir mecanismos que permitan una coexistencia de ambos esquemas de direccionamiento y que a largo plazo permitan tener una transición sin complicaciones a las direcciones IPv6. Estos esquemas son los siguientes: los nodos de doble pila sobre las redes IPv4, las islas de nodos de solo IPv6 sobre las redes IPv4. Esto es, tenemos IPv4, como les decía, en redes locales, IPv6 en redes externas o foráneas. Los nodos IPv4 que puedan comunicarse con las redes IPv6 a través de ese crecimiento de la dirección IPv4 a la IPv6, y los nodos de IPv6 que puedan comunicarse con las redes IPv4, ya que si llega una información o un identificador de un nodo en una red externa foránea, llega a una red local y la tiene que transformar en IPv4, ya que las redes locales se están manejando como IPv4 y las externas o foráneas como IPv6. Hasta aquí esta presentación.